Por supuesto, en el Mañana News, y le agradecemos profundamente a la licenciada Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que esté precisamente con nosotros aquí esta mañana en el Mañana News en la octava. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida, por supuesto. Muchas gracias aquí a tu casa. estar con ustedes. Oye, pues de entrada, te preguntaríamos, dice la empresa que no están en huelga, ustedes dicen que sí están en huelga, ¿cómo lo entendemos? Pues yo te diría que hagámosle caso a las autoridades, ¿no? En este caso, nosotros recurrimos al recurso constitucional que tenemos los trabajadores para el estallamiento a huelga. No es una cuestión inventada, esto no es que se nos ocurra de un momento a otro y decir que estamos en huelga. Obviamente nosotros hemos seguido un procedimiento ante la Secretaría del Trabajo desde el emplazamiento a huelga por la revisión contractual. Y después metimos un segundo emplazamiento por las violaciones al contrato colectivo que empezamos a ver desde el año pasado y que hemos venido evidenciando en todos estos meses. Entonces, bueno, nosotros no podemos llegar simplemente y establecer un cierre de un edificio o el paro de actividades si primero no tenemos a la gente que esté dispuesta a hacerlo y además que sea un proceso que esté validado ante las autoridades laborales en este caso. Entonces, yo por eso te digo, pues hagámosle caso a lo que realmente está fundamentado y jurídicamente validado. Totalmente. A ver, algo que comentamos hace rato cuando estábamos dando la nota al inicio, anunciando que iba a estar esta entrevista, era la actitud de las notas de Notimex respecto a su caso. Sí. Parece que se burlan, parece que los están retando. ¿Cuál ha sido este clima laboral? ¿Y ustedes cómo se sienten de que su casa laboral les haga este hostigamiento y esta burla? La verdad es que para nosotros es muy triste y muy lamentable porque, como tú bien dices, y todavía lo seguimos considerando nuestra casa, ¿no? Estas violaciones y esta falta, burla, que como tú mencionas, yo lo he Que ahí dicho, están los ha tweets, sido- de verdad. Disculpe que te interrumpa. Sí, sí. Ahí están los tweets, de verdad. Véanlos, síganlos, @Stumex. Es tu Sí, de nosotros es Subnotimex. Subnotimex. Y de verdad, vean los tweets a los que retuitean de Notimex. De verdad, son vergonzosos lo que hace Notimex con los trabajadores. Así es. Esa es la burla. Así es, y no ha sido simplemente hacia los trabajadores, sino hacia la autoridad, y eso es lo que a mí me parece más grave. Primero, nosotros comenzamos a ver esta situación desde la llegada de la directora, se comenzaron a violar varias cuestiones que nosotros fue lo que comenzamos a evidenciar, se comenzó a violar nuestro contrato colectivo de trabajo, nosotros hemos evidenciado 30 violaciones a nuestro contrato colectivo, de ahí, bueno, hubo una disminución derivado de esta violación al contrato, hubo una disminución en los ingresos de los trabajadores, hubo una intromisión en la vida sindical. Yo he comentado que comenzó una cacería sindical porque mucho de esto derivó en el gran número de despedidos que hoy tenemos de forma injustificada por simplemente ejercer la vida sindical, lo cual también es una violación a la ley, Brutal. a convenios internacionales, a hoy el capítulo laboral del Tratado de Comercio, pues, 57, ¿no? con Estados Unidos, Canadá, en el capítulo laboral. Entonces, pues ha habido una violación incluso a la propia Constitución porque se establecían menores condiciones salariales, lo cual significa una renuncia de derechos y bueno, esto va en contra de la Constitución. Comenzamos a ver esto y fue que nosotros empezamos a evidenciar esta situación desde antes de nosotros meter nuestro emplazamiento a huelga por la revisión contractual, porque así lo establecían los estatutos, nos acercamos a la Secretaría del Trabajo y en la Secretaría del Trabajo se comenzaron a hacer mesas de conciliación a las cuales nunca se les dio la seriedad debida por parte de la directora, siempre nos dieron largas, llegaban personas sin la capacidad de dialogar, sin capacidad de negociar, hasta que llegamos finalmente a las mesas como parte del emplazamiento que ya tienen un carácter jurídico.
pero también siguió siendo una burla. ¿Por qué? Porque nunca hubo una propuesta real de la dirección, seria incluso, y fue a partir de este momento que hubo ya una intervención directa de la Secretaría del Trabajo para que nosotros pudiéramos avanzar, digamos, y si bien alcanzamos algunos logros, por decirlo de alguna manera, que lo comentaste. Esto fue directamente por la intervención de la Secretaría del Trabajo. De hecho, nosotros prorrogamos nuestro estallamiento debido a la intervención de la Secretaría del Trabajo, tratando de darle margen a la agencia, a la dirección, para que presentaran una propuesta seria y realmente estableciéramos esta negociación, pero nunca se dio esta situación. Incluso como parte de este proceso establecimos compromisos y acuerdos específicos, como que pararan los despidos injustificados, porque aún así, en medio del emplazamiento y ya con negociaciones en marcha, nos seguían corriendo a la gente de forma injustificada. ¿Pero por qué? ¿Por grillos? No. Como dirían, porque esto parece como que, bueno, como un macartismo donde... Es que acuérdate, está de un detalle que es también importante preguntarte, Adriana, sobre todo para que la gente lo sepa. Sí. Durante muchos años se denunció, e incluso tú y yo en alguna ocasión en una charla telefónica lo comentábamos, se había denunciado y los problemas al interior del sindicato de Notimex, que había un terrorismo sindical. Exacto. En realidad. Pero ustedes representan a otra parte del trabajador de Notimex. No son los integrantes de ese terrorismo sindical que San Juana Martínez dijo que iba a acabar con él. Aquí el problema es que, por lo que yo entiendo, es que San Juana Martínez está arrasando con todo, con lo que vale y con lo que no vale. Así es, tu lectura es completamente correcta. Efectivamente, cuando llegó la directora, comenzó con lo que ella ha llamado limpia, ¿no? De la corrupción y del sindicato. Se acusó al anterior líder de corrupción, de desfalco, incluso se comentó que iba a haber una investigación en su contra. Hoy yo les puedo decir que también eso fue falso, porque no ha habido ninguna investigación en su contra. Se corrió a todo el comité que en ese momento estaba en esa dirigencia, y bueno, nosotros nos dejaron, digamos, a la deriva sin ninguna representación sindical, y cuando se comienzan a dar estas violaciones a los contratos, estas violaciones a los derechos laborales e incluso humanos, porque comenzó un hostigamiento que fue incrementándose con el tiempo, lo que nosotros hicimos fue rescatar nuestro sindicato y darle un nuevo comité a ese sindicato que ya existía, sobre todo también porque ya teníamos encima temas que teníamos que ver, como la propia revisión, el emplazamiento por la revisión contractual. Pero como tú bien mencionas, la directora agarró parejo, nunca se detuvo realmente y no lo ha hecho hasta ahora a dialogar con los trabajadores, a conocernos. Nosotros desde ese momento ya buscábamos el acercamiento con la directora, no como representación sindical, sino como trabajadores normales. Yo era reportera y los reporteros buscábamos acercarnos a ella. Otros compañeros lo intentaron y nunca quiso hablar con nosotros. Nosotros no entendemos hasta ahora cuál es la problemática de la directora con nosotros. Hoy les puedo decir que a pesar de todas estas mesas que ha habido con la Secretaría del Trabajo, nunca se ha sentado en una mesa conmigo a dialogar, a platicar. No vemos ninguna disposición de su parte. Y en estas mesas, si bien dices, no está la directora San Juana Martínez, pero va alguien en su representación. Sí, van. ¿Qué les dicen? Nada. De plano. Nada más van los directores. Bueno, en un inicio iban los representantes jurídicos, pero sin ninguna posibilidad de diálogo real o de negociación real, y lo mismo pasó con los directores que fueron en las siguientes, a las siguientes mesas. Fueron el director de comercialización y el director jurídico, pero simplemente nos decían, esto es lo que hay. Decíamos, bueno, pero es que para empezar, y un ejemplo muy claro, nuestra primera emplazamiento fue por revisión contractual, en el entendido que íbamos a revisar un contrato colectivo vigente, y la propuesta fue, se deroga su contrato y aquí hay un nuevo contrato con condiciones mínimas de ley. Nosotros dijimos, esto no se puede hacer, no es el mecanismo. Esto es ir para atrás, no hay que ir para atrás. Entonces,
A ver, vamos Es hasta ilegal. claro, es ilegal. Puedes Eso perder les derechos, decía, es una renuncia de derechos, es anticonstitucional, Claro. no se debe de hacer, no se puede simplemente eliminar un contrato colectivo, se tendría que liquidar para todos los trabajadores, no se tendría que hacer en una mesa de negociación ante la Junta de Conciliación, tiene otro proceso completamente hacer eso. Pero eso fue con lo que presentaron, dijimos, oye, no se trata de eso, vamos a revisar el contrato colectivo de trabajo. Y su respuesta era, esta es la propuesta. Pero es que en realidad no nos estás diciendo nada, vamos a dialogar, vamos a revisar las cláusulas del contrato. Esto es lo que hay. Era unilateral, no había un diálogo. Unilateral no había. Ya después se les hizo ver por parte de las autoridades que esto era incorrecto, que el planteamiento estaba mal y se decidió, bueno, retomar el contrato colectivo. ¿Cuál fue la respuesta después de eso? Eliminar y derogar todas las cláusulas que teníamos y dejar simplemente ese contrato que ellos querían. Era en realidad una burla, nunca se planteó. Nosotros siempre estuvimos abiertos, dijimos, ok, entendemos que hoy la situación es diferente y estamos dispuestos como trabajadores, lo hablamos en una asamblea, de haber ¿cuáles son las condiciones que estamos dispuestos a negociar hoy? Claro. ¿Cuáles son las condiciones de incremento salarial? ¿Qué podemos nosotros, tener flexibilidad? Eso se estableció y se planteó en la mesa. Aún así, no presentaron nada. Se nos daban... ¿No por les parte de interesa? las otras- No. Yo O sea, porque Hay un realmente desinterés. veo que no les esta- interesa, que no hay un interés real, pero además lo que decíamos, a mí me parece sorprendente que se burle a la autoridad, porque además a ellos se les planteaba que sí iban a trabajar, que sí se iban a establecer en los tiempos acordados, que se iba a hacer un planteamiento pues serio. Y llegaba la fecha y no se presentaba nada. Además, algo súper importante es que, les decía, como parte de este proceso, se establecieron compromisos en la mesa específicos. No se iba a despedir a nadie más porque se seguía despidiendo a gente. Y les puedo decir que eso no se cumplió. Hace unos días todavía dieron de baja a una compañera. Se dijo que no se iba a contratar a nadie en puestos sindicalizados. En el mes de febrero llevamos alrededor de 60 contrataciones de plazas de trabajadores de base y que corresponden a plazas sindicalizadas. Además, se estableció también que se iba a parar con el hostigamiento y el acoso. Esto no ha parado y por eso llegamos a este momento. Como no hubo nada, ni diálogo, ni propuesta, ni nada, fue que en realidad nosotros consideramos nos obligaron. Ustedes saben bien que la huelga es el último recurso que tienen los trabajadores y en este caso nos vimos obligados a llegar al estallamiento de huelga ante esta negativa. Oye, Adriana, quiero preguntarte lo Sí. que está sucediendo ahorita en Notimex. Nos reporta nuestro compañero reportero Iván Aldama que hay trabajadores de Notimex que están impidiendo el paso a las instalaciones a los demás compañeros por este estallido de huelga. Exacto. Es lo que está pasando. Esta es una acción que llevan a cabo ustedes Así es. para evitar que se pueda romper la huelga, pues. Exacto, la huelga pues es el paro de actividades, ¿no? En este caso nosotros hemos puesto una barrera de trabajadores, por decirlo de alguna manera. Debo de aclarar y de precisar que no se cerró el acceso como tal. Hay un cierre del acceso, pero de la parte interna, desde adentro, digamos, cerraron el edificio y nosotros simplemente hicimos una barrera humana. Se les está invitando a los compañeros a que no entren, pues, porque justo la función de la huelga es parar las actividades. Lo que sí sabemos es que desde la noche, ayer por la noche, hay directivos adentro de la agencia quienes han mantenido esta operación. Ellos son libres de salir de las instalaciones. Estamos viendo en lo el que está pasando en este momento. En un segundo más nos las vuelven a poner, por favor. Entonces, te escuchábamos, Adriana. Sí, ellos son libres de salir en cualquier momento. Las instalaciones no han sido bloqueadas como tal. Simplemente si llega un trabajador, se le pregunta si viene a Notimex y se le invita a retirarse porque estamos en huelga, no puede haber actividades y eso es lo que está pasando. Obviamente ahí se ve a los compañeros. Sí, no hay que una están... actitud agresiva ni nada. No, para nada. Y si se dan cuenta, la bandera también está un poco más adelante para justamente no obstruir el paso. ¿Por qué?
Porque el edificio de Notimex hoy no es exclusivo de la agencia, hay otras empresas con las que se comparte ese edificio y entonces a ellos no podemos prohibirles el paso. Claro. Simplemente es para los trabajadores de Notimex, se les pregunta si llegan a Notimex, se les invita a retirarse porque estamos ejerciendo este derecho y bueno, eso es lo que está pasando. Hay 2 entradas en Notimex, se tiene la misma actividad en las 2 entradas. ¿Qué sigue, Adriana? ¿Qué sigue? ¿Qué contacto puede haber entiendo y tú lo has dicho en otras ocasiones, María Luisa Alcalde ha estado pendiente? ¿Qué sigue ahora precisamente para tratar de llegar a una solución? Porque da la impresión de que es ya un diálogo de sordos, ¿no? Así es, desafortunadamente, pero bueno, nosotros estamos esperando cuál va a ser la reacción de la empresa. Nosotros confiamos que a partir de este momento realmente pueda establecerse un diálogo verdadero, ¿no? Y que podamos alcanzar estos acuerdos. Nuestras peticiones son muy básicas. Primero, que se respete un contrato colectivo vigente, ¿no? Que se cumpla, porque justo lo que ha pasado en los últimos meses es que no se ha respetado y se han hecho las cosas como se le han ocurrido a la directora. Entonces, hay un contrato colectivo, está vigente y se debe de respetar. Sobre ese, establecer los ajustes, ¿no? Una revisión real y también hoy lo que estamos pidiendo como parte de las mesas es que se reinstale a los compañeros que fueron despedidos de forma injustificada, que se paguen las cláusulas y todo lo que se dejó de cubrir, que está en contrato, y lo más importante que estamos pidiendo ahorita es que se vuelva a hacer, que volvamos a tener la relación entre la empresa y el sindicato, que fue lo que completamente se fracturó durante el año pasado, porque hoy a nosotros como representación sindical no nos permiten entrar a la agencia, no nos permiten ejercer nuestro derecho a la vida sindical, ni de los trabajadores activos, ni a nosotros como Comité Ejecutivo Nacional, y entonces la ley, digamos, avala esta actividad y nosotros estamos pidiendo simplemente regresar a la agencia a ejercer ese derecho. Adriana Urrea, te agradecemos No, al muchísimo, contrario, de verdad, aquí en ustedes, Maña muchas News, que hayas gracias. estado aquí con nosotros. Le reiteramos a la gente de Notimex, a la agencia, el espacio está abierto para conocer también, por supuesto, su postura. Adriana, de verdad, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos. Aguas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hacemos una pausa, no se vaya y regresamos con